Excelente presentación del doctor Parra. Continuando con el programa, tenemos al doctor Francisco Javier Guerrero Martínez, cardiólogo de esta ciudad, internista egresado del Instituto Nacional de Nutrición, cardiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología y director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Adelante. Buenos días, nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Ortiz, doctor Cruz. En los próximos minutos, 15, 20 minutos, voy a hablar acerca del enfoque multidisciplinario del manejo en diabetes mellitus. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar el doctor Cruz. La naturaleza es multidisciplinaria, la salud es multidisciplinaria, la medicina tiene que ser multidisciplinaria. De hecho, uno de los problemas más importantes de la medicina es que se centra en la medicina y que debería de centrarse más en la salud, no tanto en la medicina. Por eso totalmente de acuerdo con lo que señaló el doctor Cruz. Las condiciones de salud en México tienen, para variar, incongruencias, avances en la expectativa de vida, disminución marcada en la mortalidad, mayor posibilidad desde luego de desarrollar una enfermedad crónica, envejecimiento de la población, adopción de culturas inadecuadas para la salud y desde luego las resultantes son la combinación de tenernos que enfrentar a enfermedades del rezago en salud con enfrentarnos a problemas emergentes o problemas propios de también el subdesarrollo o del aparente desarrollo. Y desde luego muy importante lo que se señala en la parte final, una gran oportunidad para esquemas preventivos. Sin embargo, por muchos años va a continuar nuestra sociedad como un verdadero caldo de cultivo para las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, renales, cerebrales, etcétera. Es decir, los indicadores van a seguir siendo a la alta en este tipo de problemas y desde luego vamos a tener que trabajar cada vez más para enfrentar estos problemas. Los cardiólogos, los endocrinólogos, los nefrólogos, realmente vemos diabetes complicada, vemos hipertensión complicada, vemos todos los problemas complicados y realmente el enfoque terapéutico en esto es importante, pero no va a incidir de manera significativa en el resolver el problema. Tiene que haber una estrategia, desde luego, continuar la estrategia de alto riesgo, pero agregar o trabajar en una estrategia de población. La diapositiva que están viendo es simplemente para ejemplificar que la morbilidad va en aumento, la morbilidad cardiovascular va en aumento, de tal forma que este problema lo vamos a tener todavía más tiempo. La encuesta nacional de salud y nutrición va en el mismo sentido, claramente refiere los indicadores tan graves que tenemos en relación a enfermedad cardiovascular, metabólica, renal, cerebral, etcétera, en sobrepeso, en dislipidemias, en hipertensión arterial, en diabetes, en síndrome metabólico, y esto lo traigo porque el doctor Parra podría dar esta plática en este momento, continuarle, simplemente con cambiarle, en lugar de decir hipertensión arterial, que dijera diabetes y sería prácticamente el mismo enfoque, de tal manera que vamos a repetir en muchas de las cosas y desde luego insistir en que prácticamente la misma situación es para un problema que para otro. Señalar que la diabetes mellitus no está separada del resto de los factores de riesgo cardiovascular. Si buscamos la diabetes en la población general la encontramos en esta prevalencia, pero si la buscamos en no hipertensos, en menor prevalencia, en hipertensos casi al doble, en fumadores casi el triple y en los que tienen proteinuria casi 4 veces. Esto quiere decir que el problema es mayor conforme se van agrupando factores de riesgo.
Los estudios iniciales que llamaron la atención de la mayor mortalidad cardiovascular, mortalidad cardiovascular en diabetes, han sido múltiples, pero probablemente uno de ellos que llamó la atención con respecto a no solo a lo que representa la diabetes en relación al riesgo cardiovascular, sino también lo que representa la disglucemia, ya no la diabetes en sí, sino la disglucemia desde las etapas iniciales, el riesgo o la mortalidad coronaria en relación a si la glucosa era menor de 140, que era el parámetro para considerar antes de diabetes o digamos que no era diabético la persona en ese tiempo, estamos hablando del 95. El riesgo era 1.5 por 1000, intolerancia a la glucosa ya se acercaba a 3, glucosa arriba de 200, diabetes de reciente diagnóstico casi en 3 y diabetes mellitus casi en 4, arriba de 4. De tal manera que conforme la disglucemia iba agravándose, el riesgo era mayor. Ya no era nada más ser diabético o no, sino en qué fase de la diabetes estaba la persona, empezando desde la disglucemia. Y probablemente el estudio que situó a la diabetes como un factor de riesgo mayor y además ubicar a este tipo de pacientes en un nivel de riesgo alto fue este de Hafner en el 98, en donde se analizó un grupo de pacientes, algunos que no eran diabéticos y que no tenían historia de infarto del miocardio, otros que no eran diabéticos pero que tenían historia de infarto del miocardio, otros que sí eran diabéticos y no tenían infarto del miocardio y otros que eran diabéticos y que tenían infarto del miocardio, y vean ustedes cómo el nivel de riesgo para enfermedad cerebrovascular, para muerte cardiovascular y para infarto agudo del miocardio va aumentando. Desde luego el riesgo mayor era los diabéticos que habían tenido un infarto, pero vean ustedes estos dos grupos en donde estos tenían historia de infarto del miocardio y no eran diabéticos, y estos eran diabéticos pero no tenían historia de infarto del miocardio. El nivel de riesgo prácticamente era el mismo, por lo que los autores concluyeron que la diabetes mellitus era equivalente a haber tenido un infarto del miocardio. Sin embargo, cada factor de riesgo cardiovascular es diferente. Lo vemos en la consulta diaria, hay diabéticos con enfermedad muy agresiva y hay diabéticos donde hasta dudamos del diagnóstico. De tal manera que no es nada más la presencia del factor de riesgo, sino también la intensidad del factor de riesgo y, como ya se mencionó, la coexistencia de otros factores de riesgo y también la severidad de cada uno de estos factores de riesgo. Con respecto al diabético, es muy importante considerar no solo el nivel de glucosa en ayunas, sino también el nivel de glucosa postprandial. De tal manera que si nosotros analizamos el nivel de glucosa que el paciente tiene durante las 24 horas y lo relacionamos con morbimortalidad cardiovascular, vamos a encontrar una relación directamente proporcional. Aquí se señala lo de un paciente no diabético, una persona no diabética, con su hemoglobina glicosilada en 6%, y el paciente diabético con hiperglicemia, tanto en ayunas como postprandial, en un nivel de 7.5%. Esto ha sido un avance importante en el manejo del paciente diabético, sin embargo, no se utiliza óptimamente, se le sigue dando mucho valor a la glicemia en ayuno, no se hace la hemoglobina glicosilada en ocasiones por cuestiones económicas, pero creo yo que en el momento en el cual le demos el papel importante que tiene a esta determinación y evaluemos la carga total de hiperglicemia, vamos a poder situarnos mejor en el manejo y tratamiento de estos problemas. La hemoglobina glicosilada correlaciona con infarto fatal y no fatal, como lo demostró el estudio UCAPDS. A mayor nivel de hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de infarto del miocardio, tanto fatal o no fatal, y de hecho disminuir el nivel de hemoglobina glicosilada disminuye
proporcionalmente el riesgo. El riesgo relativo disminuye